Muy buenas tardes. El Instituto de Investigación para la Ciencia y Humanidades, APEC Juris, el ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, mediante el director de APEC Juris, Fan Castañeda, les da la más cordial bienvenida al primer seminario Amparo Virtual, Planteamiento, Seguimiento y Control. El día de hoy tenemos la compañía de grandes exponentes nacionales e internacionales. Tenemos la visita del doctor Luis Sáenz Dávalos, asesor constitucional de nuestro país. También tenemos la visita del doctor Eduardo Yugar, magistrado en el país de Argentina. Tenemos la visita del doctor Félix Ramírez Sánchez, magistrado de nuestro país. De igual manera, tenemos al magíster Fan Castañeda Méndez, asesor constitucional del Perú. También tenemos la presencia del doctor Damián Armijos Álvarez, asesor constitucional del país de Ecuador. El día de hoy, siendo 19 de febrero del 2021, mediante el ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y APEC Juris, estamos llevando el primer seminario Amparo Virtual, para lo cual invito al magíster Juan Alberto Castañeda para que dé inicio a este magno evento. Bien, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, apreciados doctores, doctor Félix, amigo Damián, profesor Eduardo, profesor Luis Sáenz. Bienvenidos a este primer seminario de amparo virtual. Creo yo un espacio importante que está generando el ilustre Colegio de Abogados de Moquegua con la clara intención o idea de poder debatir algunos aspectos o planteamientos iniciales sobre este tema, creo yo, necesario, y en tanto que de alguna otra manera importa o vincula para todo Estado constitucional en aras de fortalecer sus instituciones como garantizar también los derechos fundamentales. En ese marco, mi persona va a dar algunos minutos iniciales para enmarcar necesariamente desde los principios procesales que tiene nuestro título preliminar del Código Procesal Constitucional. Esto con la clara idea de pronto de enmarcar la resolución o el razonamiento constitucional que se realizó en estos dos casos de amparo virtual. Uno que fue realizado a favor de una persona indigente y el segundo, que es el más reciente, a favor de una persona infectada con el tema de COVID, de la cual se pedía su internamiento en un hospital exactamente en La Esperanza, La Libertad, Perú. Entonces, quisiera partir desde una idea de concepto de constitución propiamente, que creo yo es necesario entenderlo así o recordarlo, en que en tanto la Constitución deja hace un buen tiempo de ser comprendida como una mera norma política, ¿no? Una mera norma de aspiraciones políticas para convertirse al día de hoy en una norma de carácter dispositivo, ¿no? Una norma del cual se pueda demandar o exigir su cumplimiento tanto normativo, a nivel interpretativo y en sus disposiciones que crea conveniente las Cortes Constitucionales, ¿no? Pero asimismo la Constitución tiene una característica muy particular al día de hoy de que ésta se viene entendiendo en su forma dinámica, ¿no? Es decir, que se viene comprendiendo conforme se va asumiendo el compromiso por parte de los jueces constitucionales a través de su rol de interpretación, ¿no? Y es justamente sobre esto último, este compromiso, este rol de interpretación constitucional, que se vienen a dar estos dos casos de amparo virtual, ¿no? Y este razonamiento muy particular, por cierto, tiene como un basamento, diría yo, quizás de una lectura preliminar basado en normas principio, ¿no? Normas principio que trae consigo el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y para ello, de pronto, brevemente, para situarlos correctamente, estos 9 artículos del título preliminar del Código Procesal Constitucional, esta se ha venido a comprender básicamente como un parámetro pues interpretativo, no únicamente de guía o directriz para varios, digamos, casos en materia de doctrina constitucional, sino también que vienen a surtir efecto o comportarse como normas, reglas y normas, principios.
pero con una clara idea de solucionar casos constitucionales, ¿no? De los 9 artículos que tiene el título preliminar del Código Procesal Constitucional peruano, el primer artículo, iríamos con la norma reglas, el primer artículo del título preliminar que refiere básicamente a los alcances que tiene básicamente el cuerpo normativo procesal constitucional, el artículo 4 del título preliminar que regula respecto a las competencias que tiene el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, el artículo 5 que alude o comprende esta suerte del control de convencionalidad. Asimismo, una norma regla sería el artículo 6 que tiene que ver con el control difuso, el artículo 8 que tiene que ver con los precedentes vinculantes y el artículo 9 que sería justamente sobre la aplicación supletoria de los códigos adjetivos afines al momento de solucionar determinados casos. Es ello vinculado justamente con la norma reglas, ¿no? Normas reglas que comprende justamente el título preliminar. Pero asimismo este título preliminar del Código Procesal Constitucional comprende normas principios, ¿no? Normas principios como el artículo 2, propiamente el Código Procesal Constitucional, que tiene que ver con los fines esenciales de los procesos de libertad o los procesos constitucionales, el artículo 3, que tiene que ver con los principios procesales entre el de gratuidad, dirección judicial, entre otros, y finalmente el artículo 8, que sería el iura novi curia, en este caso el iura novi curia constitucional. Enmarcado del parámetro interpretativo precisado en normas reglas y normas principio, básicamente en estos dos casos de amparo virtual, creo yo, se usa de manera prioritaria, por no decir de manera mayoritaria en el razonamiento constitucional, este tema de normas principios, ¿no? El artículo 2, exactamente sobre los fines esenciales de los procesos de libertad o los procesos constitucionales, que tiene que ver justamente con la garantía de dos cuestiones, ¿no? Que bien recordaremos cómo es garantizar la supremacía o la jerarquía de la Constitución, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, y el tema de garantizar la defensa y garantía de los derechos fundamentales, que son básicamente esos fines esenciales que tiene todo proceso de libertad, y en eso es justamente que se enmarca o atiende con un gran esfuerzo el amparo virtual en poder garantizar estas dos cuestiones o estas dos estándares de funciones de los procesos de libertad, específicamente a través de un proceso de amparo. Asimismo, este planteamiento del amparo virtual que se ha venido dando en nuestro país tiene que ver mucho con el artículo 3, con la norma principio del artículo 3 de nuestro título preliminar, el cual regula respecto a la adecuación de las formalidades, ¿no? Que básicamente no es una obligación propiamente, pero sí es una facultad atribuida al juez para que pueda, digamos, merituar, velar por la cautela de los derechos fundamentales si es que adecuando a determinadas formalidades se podría garantizar la efectividad de determinado derecho fundamental. En este caso del amparo virtual, el primero que se dio respecto a una persona indigente, garantizar el derecho a la salud en su versión colectiva, y respecto al segundo caso de la persona de la cual se estaba solicitando el requerimiento urgente de internamiento en un hospital infectado por la COVID, se estaba pretendiendo garantizar dos derechos fundamentales como la salud y la vida, ¿no? Un tercer principio, una tercera norma principio que se aplica en estos dos amparos virtuales es también justamente el iura novi curia constitucional, ¿no? Que al fin y al cabo es una suerte de comprensión constitucional cognitiva respecto de cómo solucionar determinados casos constitucionales que se resuelvan de una mejor manera o en un mejor sentido de unidad de la Constitución. Toda vez de que estas normas principio al momento que se aplican o al momento que se vengan a desarrollar en la jurisprudencia, no únicamente sirven en cierta medida como cláusulas interpretativas, sino también como cláusulas o actúan como normas para solucionar determinados conflictos o problemas constitucionales. En ese marco de este parámetro interpretativo, se tiene justamente que estos dos amparos virtuales, de alguna u otra manera, también abriga
una suerte de razonamiento, ¿no? Convencional o un respaldo convencional de lo que nosotros recordaríamos con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El cual no únicamente alude a la posibilidad de un recurso sencillo en la presentación, sino también que en su artículo 2 en su inciso 2 del artículo 25, posibilita de que este recurso que se presente tenga de alguna u otra manera la viabilidad pues correcta en el marco del acceso de la tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente, para ser respetuosos del tiempo, estos amparos virtuales ha traído consigo algunas, de pronto, discrepancias o contrastes muy importantes, en tanto que se pretende exceptuar a una regla muy arraigada con el tema de la escrituridad o la formalidad, del cual reviste el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Este artículo del 42 del Código Procesal Constitucional atiende o exige en gran medida a que se siga una suerte de pautas o en todo caso requisitos, puntos que se tenga que cumplir en el escrito e inclusive con una firma de abogado, ¿no? Y creo que en este punto está bien situada un tema de excepción, digo yo, de manera preliminar, en tanto que esta no se puede entender como un requisito obligatorio si es que se tratase de cautelar un real acceso a la justicia, ¿no? Este derecho, como derecho específico propiamente, para garantizar una correcta tutela jurisdiccional efectiva. Claro está que esta excepción no vendría a ser de pronto la inobservancia de la regla del 42 del Código Procesal, sino más bien que tiene que seguir algunas pautas, ¿no? Una de las pautas primordiales que se ha tenido a bien considerar en este amparo virtual ha sido justamente la cuestión de la situación de vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo, de alguna otra manera, no permitir digamos, algún tipo de comprensión de barrera burocrática para el acceso a la justicia, en tanto que lo que se trata en este contexto, pues, pandémico, de alguna otra manera, es de que el acceso a la justicia se adecue con las mejores herramientas y un tipo de razonamiento constitucional flexible y adecuado para tutelar los derechos fundamentales. Finalmente, en estos dos casos de amparo virtual se han dado medidas cautelares, ¿no? Las que llamaremos quizás con algún tipo de denominación como una medida cautelares sanitarias en lo segundo, y que sobre este último caso, esta medida cautelar sanitaria, de alguna u otra manera, lo que si bien es cierto, se procura garantizar derechos fundamentales como la salud y la vida, hay algunas cosas que de pronto podamos afinar o en todo caso fortalecer en el razonamiento del requisito, ¿no? De la verosimilitud que exige el artículo 15, en el sentido que de pronto podamos desarrollar un poco más, en el caso que hubiese otro nuevo caso en esta materia, respecto a las cuestiones técnicas, ¿no? Respecto a las cuestiones técnicas o directrices ya emanadas por parte del Ministerio de la Salud en estos contextos de pandemia. Eso más o menos lo que quería compartir con ustedes en esta primera intervención y también aprovechando para que en este marco mis demás colegas pudiesen profundizar al igual en sede nacional como de manera comparada. Muchísimas gracias y yo cedería el uso al doctor Luis Sáenz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias ante todo al ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, a los colegas de APEC Juris por organizar este certamen académico, donde, como bien ya se ha indicado, estamos efectuando algunas reflexiones, ¿no? Muy libres en torno de lo que representa esta figura bastante novedosa que se ha venido en denominar amparo virtual, y que evidentemente se ha podido tomar nota de la misma a consecuencia de algunos procesos de los que ha venido conociendo la judicatura peruana, donde básicamente se ha podido observar, como ya ha sido anticipado, una suerte de desvinculación de las exigencias de tipo procedimental, ¿no? Un fortalecimiento de criterios como la oralidad y, por supuesto, una recurrencia bastante radical a los soportes y elementos que nos proporciona la tecnología. Eso evidentemente ha dado lugar pues a que empecemos a hablar básicamente de lo que, reitero, se ha venido a denominar como amparo virtual.
Si a mí en particular me preguntaran cuáles han sido, en todo caso, los puntos de reflexión o cuáles han sido las bases que de alguna manera han permitido a los jueces razonar bajo esta lógica que acabo de describir, yo de una manera aproximativa me atrevería a decir que se trata básicamente de dos cosas. Una que tiene que ver directamente con algunos referentes que de pronto nos pueda proporcionar el derecho comparado, efectivamente. Si nosotros prestamos revista a algunos otros modelos jurídicos, como por ejemplo el colombiano, donde ya hace bastante cantidad de años se viene hablando de un fortalecimiento del principio de oralidad, ¿no? O al modelo mexicano, donde en fecha mucho más reciente se viene hablando de un amparo de carácter oralizado, ¿no? Un amparo de carácter lineal. Evidentemente podríamos decir de que ya tenemos de alguna manera pues algunos referentes que en cierta forma han dejado, ¿no? Mucho que hablar y que evidentemente han invitado a que de alguna manera nuestros jueces empiecen a reflexionar sobre esta temática. Pero yo creo que en definitiva lo que ha motivado mucho más a nuestros jueces ha sido una circunstancia de suyo especial y que creo que la compartimos casi todos los ordenamientos jurídicos, no iré solamente a nivel continental, sino a nivel mundial. La aparición pues de este problema grave de la pandemia, ¿no? Y evidentemente la generación y producción casi en cadena de estados de excepción y la recurrente restricción de derechos fundamentales, así como la restricción o limitación de los servicios públicos, ha de alguna manera motivado o ha justificado que los jueces o que quienes administran la justicia y en particular quienes se encargan de la tarea de la administración de la justicia constitucional tengan que ir perfilando o encontrando fórmulas o caminos a través de los cuales se pueda cumplir con los grandes roles que cada ordenamiento establece. Eso es lo que en mi opinión ha ocurrido particularmente en el caso peruano. Evidentemente la existencia de una situación tan atípica como la que actualmente vivimos y que evidentemente ha supuesto que nuestros servicios de justicia se vean de alguna manera limitados severamente en cuanto a los parámetros tradicionales, en cuanto a los procedimientos convencionales, ha motivado que los jueces tengan que buscar de alguna manera fórmulas a través de las cuales puedan cumplir con todo rigor dentro de los parámetros y de las misiones que obviamente el ordenamiento jurídico establece. Habría que en todo caso distinguir, por cierto, lo que podríamos denominar como justicia virtualizada del amparo propiamente virtual. Ojo que lo que denominamos o lo que algunos consideramos justicia virtualizada en realidad es una suerte de tendencia que se observa a nivel mundial en la mayor parte de cortes, tanto ordinarias como especializadas, donde básicamente se entremezclan los elementos que proporciona el mundo virtual, el mundo digital, con la tarea de administrar la justicia. Eso creo yo es una tendencia fuertemente fortalecida y la observamos a lo largo y ancho de cada país. Lo que denominamos en cambio amparo virtual es un fenómeno mucho más específico, que si bien se ascribe dentro de la lógica de una justicia virtualizada, implica un fenómeno mucho más específico, porque significa dotar a los procesos de tutela, en particular a procesos como el amparo constitucional, de ciertas características muy particulares. No nos olvidemos de que el amparo ya se encuentra regulado en la mayor parte de ordenamientos jurídicos latinoamericanos, pero evidentemente hablar de un amparo virtual es hablar de un fenómeno bastante novedoso que por sí ha traído consigo la estructura de otro tipo de raciocinios o la presencia de otro tipo de temperamentos y en todo caso la casuística es la que recién está dejando por sentada algunas líneas generales de reflexión que son las que invitan justamente a que en este momento podamos reflexionar sobre este fenómeno por demás interesante. Si a mí me preguntaran en rigor qué características son las que observo específicamente en el caso del amparo virtual, sin ánimo de ser exhaustivo, yo me inclinaría por pensar que se trata de tres cosas básicas. La primera, se observa básicamente una fuerte tendencia a flexibilizar las reglas procesales, es decir, las exigencias de tipo procedimental, ¿no? Se terminan de alguna manera flexibilizando mucho más de lo tradicionalmente aceptado como consecuencia precisamente de los grandes deberes que debe cumplir el magistrado que se encarga del rol de tutelar los derechos fundamentales.
Otra característica que también observo es una fuerte propensión a la oralización, es decir, a la recurrencia de trámites, ¿no? Y de diligencias donde se deja de lado el elemento propiamente escrito cartulario y se le reemplaza por referentes de carácter básicamente oralizado, básicamente presencial. Y finalmente, y como correlato de lo que venimos afirmando, una fuerte recurrencia, en tercer lugar, a los soportes o elementos que nos proporciona la tecnología. Esas, creo yo, a mi juicio, son tres características básicas que se observan en esto que hemos venido a denominar como amparo virtual. Si hablamos en todo caso de cuál sería la base jurídica que justificaría esta nueva modalidad, esta nueva figura, como ya ha sido señalado por mi distinguido colega que me ha antecedido en el uso de la palabra, yo diría básicamente lo siguiente. El reconocimiento de procesos constitucionales que realiza la mayor parte de ordenamientos constitucionales, en el caso específico del Perú, el reconocimiento que realiza nuestra Constitución de procesos de tutela de derechos a través del artículo 200, no debe representar ni debe considerarse simplemente como una mera invocación a que los derechos sean tutelados bajo ciertas circunstancias, bajo determinadas hipótesis, sino que definitivamente debe ser entendida en el marco de los principios que nos establece nuestra propia legislación de carácter internacional. Porque no nos olvidemos que no se trata únicamente de reconocer mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, sino que la existencia de este tipo de instrumentos se legitima dentro de los marcos de raciocinio que establecen instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha dejado establecido con toda nitidez a través de su artículo 25 que los estados deben quedar plenamente comprometidos al reconocimiento de determinados mecanismos de defensa de los atributos fundamentales de la persona, sujetos a determinadas líneas de raciocinio, como de hecho son obviamente la informalidad, como de hecho son la rapidez y por sobre todas las cosas la efectividad. La proclama de que evidentemente se trata de mecanismos que deben ser por encima de todos efectivos, debe marcar una pauta o impone, por donde quiera que se le mire, un deber de obligatoria observancia para quienes de alguna manera se encargan de regular este tipo de temas a nivel interno y para quienes se encargan de administrar la justicia a nivel constitucional. Entonces, esto evidentemente marca una pauta de reflexión que no solamente queda establecida en el plano teórico, sino que requiere ser de buena medida concretizada. Si nosotros pasamos revista al Código Procesal Constitucional peruano, que también ha sido mencionado anteriormente, podemos observar, por ejemplo, que en el marco del título preliminar de dicha herramienta normativa se establece un conjunto de principios básicos que de alguna manera caracterizan a los mecanismos de defensa o tutela de los derechos fundamentales. La fuerte recurrencia a principios como la dirección del proceso, la inmediación, la socialización y por sobre todo el antiformalismo marca una pauta evidentemente decisiva al momento de concebir lo que debe representar un mecanismo de defensa o tutela de los derechos fundamentales. Y si obviamente hablamos de situaciones atípicas como aquellas que se presentan en el contexto o secuela de los estados de excepción, donde, como reitero, los derechos fundamentales se ven limitados o restringidos y los propios servicios de justicia, de alguna manera, perjudicados o atenuados, evidentemente las respuestas que debe ofrecer la jurisdicción deben ser todavía mucho más fortalecidas. Entonces es inevitable que la existencia de un amparo virtual casi se nos cae como una consecuencia lógica del tipo de circunstancias que actualmente vivimos. Yo me arriesgaría a decir de que lo que denominamos como amparo virtual vendría a ser una suerte de signo distintivo de la época que hoy en día nos corresponde vivir. Entonces no debe bajo ningún concepto sorprendernos. En todo caso, la lógica pasaría por el hecho de estudiar o de pasar revista a qué tipo de escenarios serían aquellos en los cuales sería perfectamente legítimo el uso o recurrencia a este tipo de variable de amparo constitucional. Y dentro de ese contexto, yo me atrevería también, reflexionando en voz alta, a aproximarme a algunas características que creo yo tendrían que ser básicas para poder habilitar la presencia de un amparo de tipo virtual. Y sobre el particular, me atrevería a señalar que en principio este tipo de modalidad de tutela debería estar asociada a aquellos casos en los cuales se observe que las restricciones o las limitaciones
evidentemente dificulten de alguna manera la posibilidad de promover, obviamente, la tutela, que normalmente siempre es manejada de una manera, vamos a decirlo así, lineal a nivel de cada uno de los ordenamientos jurídicos. Cuando se observa de que obviamente se hace un imperativo establecer instrumentos de protección, pero al mismo tiempo se reconoce que hay severas limitaciones sobre la manera como debe tutelarse los derechos fundamentales en sede jurisdiccional, es evidentemente donde se hace en principio justificativo apelar a instrumentos como por ejemplo podría representarlo el amparo virtual. Creo también, y en segundo lugar, que la presencia de un amparo virtual debe estar fuertemente asociada a aquellos contextos o situaciones en los que se observe un fehaciente estado de riesgo o de peligro, es decir, una situación en la que se sospeche de que los derechos fundamentales puedan ser eventualmente objeto de un estado de irreparabilidad. Si eso obviamente acontece, ¿no? La respuesta debe ser rápida, debe ser inmediata y, como ya lo hemos señalado, debe ser efectiva. ¿Qué más que recurrir en ese tipo de escenarios, pues, a instrumentos, ¿no? O a modalidades como la que nos ofrece el amparo virtual? También pienso que evidentemente el amparo virtual debe responder a aquellos contextos de especial urgencia, ¿no? Donde la naturaleza de lo que se reclama exige respuestas inmediatas, es decir, trámites de suyo tremendamente acelerados. No es lo mismo reclamar por un derecho fundamental que admite un determinado margen, ¿no?, de discusión que puede diferirse, ¿no?, de alguna manera en el tiempo, que requerir una tutela que resulte impostergable. Si esa tutela evidentemente es vital, porque si no se asume la misma, se corre el riesgo de que los derechos finalmente puedan ser perjudicados o puedan ser no salvados de modo irreparable, entonces yo creo que quedaría plenamente justificado el uso de esta modalidad especial. En cuarto término, considero que evidentemente, y este es un tema que se ha desarrollado ya en el ámbito de la casuística que existe sobre amparo virtual, considero de que evidentemente quienes deben recurrir a esta figura deben ser aquellas personas o grupos humanos que se encuentren en un estado de particular vulnerabilidad. Es decir, no se trata de que se recurra al amparo virtual como consecuencia simplemente de una libertad o de una opción de parte del justiciable, sino básicamente que quienes hagan uso de dicha figura sean aquellas personas que por alguna circunstancia especial no se encuentran, vamos a decirlo así, privilegiados por el contexto de hecho que les toca vivir. Si obviamente se reúnen este tipo de características, creo yo de que a la larga va a ser plenamente consolidada la técnica del amparo virtual. Y como de hecho ha sucedido con varias figuras atípicas de nuestra jurisprudencia, va a terminar siendo consolidada no solamente en el ámbito propiamente casuístico, ¿no?, sino que a la larga va a tener que de alguna manera hacer suyo ese tipo de temperamento el legislador. De los casos que hasta la fecha se han presentado, evidentemente hemos podido observar que efectivamente este tipo de hipótesis se han presentado. Se ha tratado de reclamos donde evidentemente las personas han formado parte de grupos humanos que de alguna manera se les puede considerar en condición sensible. Se ha observado que los reclamos aparecen en una situación o en un contexto en el cual obviamente el servicio de justicia se ve perjudicado, se ve aletargado. Se ha observado también, por supuesto, de que la respuesta debe ser inmediata porque si no se corre el riesgo de reparabilidad. Es decir, si nos atenemos a la observación detenida de los contextos en los que se ha presentado la casuística en amparo virtual, podremos observar que efectivamente los escenarios en los cuales esta figura podría ser utilizada tendrían que responder a determinadas características. Con esto no estoy adelantado todavía ideas definitivas, pero creo que bien utilizada esta herramienta nos podría en todo caso colocar en una expectativa bastante interesante y por supuesto despertar reflexiones sobre las que seguramente habrá mucho que decir en los próximos tiempos. Bueno, evidentemente tenemos pocos minutos para poder reflexionar sobre esta temática. Yo únicamente quería sentar algunos lineamientos en torno de lo que concibo como amparo virtual y de los espacios donde desde mi punto de vista podría ser legítimamente aplicado. Evidentemente creo que podríamos aterrizar en la casuística en concreto, pero eso ya creo que lo pueden hacer aquellas personas que hayan tenido mayor acercamiento a este tipo de controversias. Les agradezco mucho su atención y bueno, quedo llano al diálogo que se pueda establecer. Muchas gracias. Perfecto, apreciado profesor Luis Sáenz. Y buscando justamente esta lectura en planteamientos, de lectura comparada, pues nos acompaña el profesor Eduardo Yudgar, de Argentina,
quien justamente le cedo el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todos los que nos siguen por el ciberespacio, por estos medios tecnológicos, y agradecer a mi querido amigo y colega Juan Castañeda por la cordial invitación y por su intermedio al Colegio de Moquegua, como así también a todos los colegas que me acompañan en la sala y los que van a recibir, digamos, a obrar como audiencia virtual en este caso. Y obviamente Apex Juris, a quien soy miembro y tengo mucho afecto a esta institución peruana. Bueno, escuchaba atentamente a mis distinguidos colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo voy a hacer una mirada un poco de lo que son las normas constitucionales de tutelas especiales que tiene la República Argentina. El punto de distinción va a estar dado fundamentalmente por el esquema de gobierno que tenemos con Perú o con Ecuador, por ejemplo, y varios países latinoamericanos, que somos un país federal. Esto implica que tenemos una constitución política nacional que se rige en todo el país y cada entidad autónoma tiene una constitución política propia y dos órdenes de justicia, del cual yo pertenezco a uno de ellos. Y esto tiene una cuestión de vital importancia, porque las normas procedimentales se rigen, cada provincia en su orden, en su justicia ordinaria, tiene sus propios procedimientos dictados por su propia legislatura provincial, mientras que la nación lo dicta el Congreso de la Nación. Ahora, cuando se trata de estas medidas urgentes, puede cualquier tribunal, dice la Constitución argentina, ser competente para dictar la primera medida de protección. Eso no puede caer en la órbita de un tribunal federal o en la órbita de un tribunal provincial de la justicia ordinaria. Obviamente, por lo general, las medidas son urgentes a través de medidas innovativas o medidas de status quo, en donde se trata de preservar ese derecho en peligro. Y cuando hablamos del amparo en general, sobre distintos derechos civiles y políticos, tiene también sus particularidades especiales, como el habeas corpus, que está legislado con los mismos lineamientos, pero como una acción especial de protección de la persona, sobre todo aquellos que están en peligro o que están bajo la persecución estatal. Y también tenemos la figura del habeas data, dentro de estas tutelas especiales constitucionales, pero que sus procedimientos no han sido aceitados con un código específicamente como lo tiene Perú, como lo tiene Bolivia o tiene Ecuador, un código procesal constitucional. Se rigen por normas infraconstitucionales y pasa en las provincias y pasa sobre todo en la nación que la norma infraconstitucional es anterior incluso a la reforma de 1994 de la Constitución, que ayornó y lo hizo acorde a los estándares internacionales a estos remedios o herramientas de tutela. Y cuando hablamos de una situación como la que estamos pasando, que nos hemos visto de golpe absorbidos dentro de esta revolución industrial que se le llama 4.0 y donde los servicios, como el servicio de justicia y como poder del Estado, también ha sido absorbido, y que la única forma de garantizar la tutela judicial efectiva lo ha sido mediante el uso de la tecnología, entramos a esta discusión. ¿Es una realidad virtual? ¿Es una realidad aumentada? Si bien la realidad aumentada y la virtual se nutren mutuamente, dentro de las incumbencias de la ciencia, hablan de la realidad virtual como aquello que es generado por mecanismos de la ingeniería informática, de los dispositivos informáticos, mientras que la realidad aumentada es una combinación de la realidad objetiva, cruda, de vida, con la realidad virtual. Y creo que en esto se enmarca cuando han debido acudir, tanto allá como contaban los colegas en el Perú y en los distintos países, como ha pasado aquí en la Argentina, sobre todo el año pasado,
en donde estaba totalmente restringida la circulación y los tribunales atendíamos por mesas de entrada virtuales. Esto tiene que ver también con otra cuestión. Las normas dogmáticas de la Constitución y que protegen derechos están protegidas por ese halo, por ese escudo que se le llama la inalterabilidad de las garantías constitucionales. Y por más estado de emergencia o incluso estado de sitio que pueda generar una calamidad como la pandemia, no se puede dejar de brindar la protección, como bien lo han dicho los colegas que me han precedido del uso. Lo dice el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo dicen también los de los tratados de Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Incluso en estados de guerra no se puede dejar de brindar determinadas garantías judiciales de protección de la dignidad humana. Acá en Santiago del Estero tenemos la Constitución de la provincia, que es una constitución moderna del año 2005, en donde habla específicamente de qué es una tutela judicial efectiva y en cierto modo reproduce esos conceptos convencionales y en donde dice que no puede estar, digamos, la protección obstaculizada por rituales legales manifiestos. Y esto quiere decir, dentro de lo que es la naturaleza propia de estas tutelas especiales, que puede estar totalmente desinformalizada, debe ser totalmente desformalizada y que debe respetar esos estándares que establecen los tratados y las constituciones. Ahora bien, el uso también de estas tecnologías puede generar mayores restricciones en esa protección. ¿Por qué? Porque no todos en Latinoamérica tenemos el mismo acceso a la tecnología o a la virtualidad o a la justicia electrónica o a la justicia 4.0, como quisiéramos llamarle. Entonces, lo que hay que acudir es a ese viejo principio de proporcionalidad en cuanto al uso de estas nuevas herramientas y al uso de las herramientas tradicionales, y ver de qué manera se protege esa inalterabilidad de las garantías constitucionales que hacía referencia, y además ver de qué manera también se puede sopesar, ponderar la situación especial en que se vive y la utilización de estos medios. La experiencia aquí en la Argentina ha sido muy clara. Ha habido casos que se han presentado, sobre todo vinculados en amparos presentados por las restricciones a la circulación, incluso dentro de del mismo territorio nacional, impuestas por las distintas jurisdicciones provinciales, en donde a veces con permisos nacionales las provincias no dejaban pasar por el momento crítico que vivía en cuanto a lo que se había viralizado, digamos, los contagios pandémicos. Muchos de esos casos acudieron a la Corte Suprema, que también no atendía de modo presencial en forma directa, cuando la Corte Suprema por lo general no atiende recursos directos. Y lo que la Corte Suprema hizo fue, sin resolverlos, pedir informes a todas esas provincias que tenían esos problemas con esas restricciones, en esos casos especiales, y sacó una medida cautelar generalizada, en la cual, cuando veía que no había justificaciones válidas más allá de las medidas sanitarias que se debían tomar o que podían buscarse, digamos, una adecuación en cuanto a la idoneidad y necesidad de los bienes jurídicos en pugna, autorizó y pidió a esas entidades provinciales que no restringan cuando no había una justificación, como lo había dicho el colega anteriormente, basada en esa razonabilidad. Y en esto se trata, y como para ir dando un redondeo, porque pasó volando los 10, 15 minutos, es lo que alguna vez yo he desarrollado
en algunos de mis textos que he publicado, lo utilizo cuando me tocan resolver estas cuestiones en mi jurisdicción, que es esa ecuación que le he llamado la teoría de los límites de los límites. Los derechos fundamentales, derechos humanos, por más fundamentales y humanos que sean, no son absolutos. El Estado está autorizado por la Constitución, por los tratados, a restringir derechos, pero a restringirlos, no a anularlos o aniquilarlos, que es otro concepto. Entonces, hay una limitación a los derechos, pero también hay un límite a los modos que el Estado puede restringir esos derechos. Y eso está tamizado, eso está, en cierto modo, modulado por ese principio de proporcionalidad que en definitiva va a determinar la razonabilidad y la que le va a dar legitimidad o no a esa restricción o a esos métodos que puedan emplear el Estado como para suplir en una emergencia su deber de asistir y de no dejar sin tutela ni garantías judiciales a quienes están bajo su jurisdicción. Por eso es una forma de ir construyendo. En España ha tenido sus idas y vueltas y ver de qué modo los procesos, de qué modo los controles. Lo bueno de estas medidas urgentes es que no hay que abrir un debate de prueba sustancial, pero si se puede hacer juicios o procesos o debates virtuales, penales, por ejemplo, y que han sido legitimados, en la medida que se contemplen todas las garantías, porque también se ha hablado si hay una inmediación virtual o de realidad aumentada que en cierto modo puede suplir aquella de la presencialidad física. Y esto están resolviendo los tribunales en este momento. Y va a ser la catarata de causas que además de las que ya se han dado, como se han dado en Perú o se han dado en Argentina, porque también ha habido un habeas corpus colectivo, sobre todo por los hacinamientos en las cárceles, que han sido resueltos durante el año pasado, algunos a favor, otros en contra, del modo virtual. Entonces vamos a ir viendo hasta qué modo se ha respetado ese orden para no haber afectado de que esa restricción, que puede ser legítima, haya pasado a ser una supresión o aniquilamiento del derecho que ha afectado ese núcleo duro y por lo tanto puede generar una responsabilidad internacional del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado profesor Eduardo. Interesantes aportes respecto justamente sobre la teoría de los límites de los derechos fundamentales, ¿no? Parece una versión, bueno, una apreciación nada más, doctor, que quizás nos lleve a una discusión aparte, el tema igual como el derecho penal del enemigo, ¿no? En este caso, en su versión constitucional. Bien, muchísimas gracias con esa lectura comparada. Doctor Félix Ramírez, le cedo el uso de la palabra con una visión más cercana, óptica sobre este punto. Bienvenido, doctor. Ante todo, muy buenas tardes con todos y todas los presentes. Agradeciendo de antemano pues, al Colegio de Abogados de Moquegua y al Instituto APE Juris por la invitación para tratar un tema tan interesante, ¿no? Y también agradecer la presencia pues, de nuestros amigos de Argentina y de Ecuador que nos acompañan, ¿no? Siempre entrelazándonos, incluso esa virtualidad nos permite eso, ¿no? Poder dialogar, digamos, a razón de un problema en común, ¿no? La necesidad de tutela jurisdiccional ante situaciones de la pandemia del COVID-19, ¿no? En lo particular, voy a tratar de anclar desde mi visión como magistrado a raíz de un caso, del primer caso tal vez que se había generado a nivel del Perú del amparo virtual, ¿no? Le voy a dar un enfoque más que todo desde mi óptica en el caso concreto, ¿no? No podré tal vez comentar el caso a que he hecho mención, el segundo caso, porque aún esta no termina, ¿no? Entonces, pero me gustaría hacer una reflexión muy interesante respecto al hecho, ¿no? El hecho se genera pues en un sistema, en un estado de excepción que todos los países del mundo y de la orbe, pues, y en particular Latinoamérica, está viviendo, ¿no? Como es el tema a partir de las restricciones
que se vienen generando por la pandemia del COVID-19, ¿no? Los estados de la región pues han brindado, aplicado unas perspectivas intersectoriales y de prestar atención esencial en el tema del derecho a la salud que está en juego y, por qué no decirlo, el derecho a la vida. No olvidemos que, si bien es cierto, el derecho a la salud en su dimensión social tiene una ligación muy grande con el derecho a la vida y, bueno, pues su judicialización y su exigibilidad pues es prioritaria en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, veamos el panorama. El panorama se genera a raíz de un caso tan interesante como el que hemos denominado pues el amparo virtual de una señora Santos Verónica que en ese momento no se podía identificar, ¿no? Y que a raíz de un incidente, lesiones que se habían encontrado en la calle en plenas restricciones sanitarias, ¿no? De poder circular y trasladar a las personas, la policía, en su marco de su función, la lleva a un hospital a la curación y le realizan la prueba del COVID-19 saliendo positivo. Situación que demandó pues que la policía requiere en todo caso al mismo centro hospitalario que preste una atención teniendo en cuenta una situación muy particular en el caso, que era el tema de la discapacidad por la cual, o limitación psicológica que tenía esta persona, ¿no? Y por las condiciones de vulnerabilidad por ese tema era una persona pues que se encontraba en una indigencia total. Entonces, hasta esa situación, hubo un rechazo en ese momento, una vez detectado el tema de haber salido positivo en el COVID-19, lo que obligó a retirarla a la señora, llevarlo pues a la comisaría del local. Y hubo ya, se extendió otro gran problema, ¿no? Que las instalaciones pues no son adecuadas para preservar la vida, la salud, y ponía en tela de juicio un poco el tema de la expansión del virus dentro del mismo campo del establecimiento policial. Llamaron a las entidades estatales que deben participar cuando hay una persona con discapacidad, llámese el MINDES, y otras, pero sin embargo una negativa, es decir, lo que nosotros le llamamos una discriminación estructural, es decir, una situación por la que vivíamos y como lo ha señalado Eduardo Yudgar, muy, muy interesante, es que en un estado de sección se limitan derechos, más no se extinguen derechos. O sea, había un derecho en juego, un derecho a la vida, un derecho en protección. Y entonces el panorama se generó que no había lugar a donde acudir. Y bueno, como en última ratio, dentro de un Estado constitucional justamente es la justicia, es decir, el Poder Judicial es llamado, en este Estado judicial de derecho, de preservar los derechos fundamentales. Vía telefónica había una situación y una circunstancia en la primera ola de la pandemia, pues, donde había restricciones incluso en el servicio. Hablábamos incluso de que la situación se había originado un día viernes fuera ya del horario, por así decirlo, porque todos hacían trabajos virtuales, de atención al público. Entonces, vía llamada telefónica, en un estado de emergencia, se llamó y se generó pues que la necesidad de una situación como la que habíamos realizado, esta audiencia se tuvo que habilitar de manera inmediata, de manera virtual, pese a las restricciones. Se generó durante la noche del día viernes, 9 de la noche, 10 de la noche aproximadamente, se inició esta audiencia para acceder a un tema de tutela jurisdiccional efectiva para preservar el derecho a la vida teniendo en cuenta la condicionalidad. Entonces, esto generó pues varias reflexiones. Y aquí va un poco mi reflexión. Por un lado, tenemos pues un sistema interamericano de derechos humanos, el Youth Council constitucional, cuyo respeto y pilar fundamental es el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? No, si bien es cierto, hay una restricción, pero no hay una extinción de los derechos, dentro de ello el derecho a la salud. Y sobre todo los estados están obligados pues a la defensa irrestricta de los derechos internacionales, y eso está establecido tanto por la Convención de Viena, ¿no? Y porque lo exige de esa manera en cuanto al tema de los tratados internacionales, y en el caso peruano, el artículo 55, en la cuarta disposición final y transitoria, así lo señalan, ¿no? O sea, el Estado, dentro de ellos, el Poder Judicial, que forma parte, está obligado, evidentemente, a garantizar el tema de los derechos, pero no solamente a garantizarlas, a hacerlas efectivas ante una amenaza inminente o una vulneración, sino también a prevenir, incluso restringir y sancionar y erradicar cualquier tipo en este caso, de vulneración de derechos fundamentales. Digo esto importante porque por eso es que el amparo ya se extiende, incluso por el tema de sustracción de materia, al tema incluso de determinar ciertas responsabilidades, pese a que de repente ya se volvió reparable durante la tramitación del proceso. O sea, hay una obligación.
Pero acá hay algo importante. Este sistema interamericano, el razonamiento que nosotros habíamos hecho era dos principios elementales que se habían generado. Y estamos hablando del principio de la debida diligencia y el principio de intervención inmediata y oportuna. Los estándares internacionales, y obviamente dentro del marco de convencionalidad, el juez interno del Perú pues es un juez garante de la convención. No olvidemos que el juez por excelencia no es ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Interamericana, es el juez en primer orden que ve el caso correspondiente, o sea, tiene que actuar de manera ante un hecho de riesgo y peligro inminente, ¿no? Entonces, el principio de la debida diligencia obliga y exige, entre este caso, que el Estado, dentro de ellos el Poder Judicial, adopte pues por todos los medios, sin dilaciones, acciones y políticas razonables y diligentes, orientadas ¿qué? A garantizar los derechos, pero también a prevenir, también a sancionar y también a erradicarlos. Bueno, todo tipo de violación de derechos de manera inmediata, y la intervención inmediata y oportuna, pues genera en los operadores del derecho, sobre todo, que ante una amenaza o transgresión de los derechos pueden actuar de manera oportuna y pronta. Y esto obliga a que sea, pues, un sistema, como lo que hemos dicho, muy sui generis, como es las garantías constitucionales o los procesos constitucionales hoy en día, que pretenden garantizar, y eso está, ya lo hemos dicho, en el artículo 8 y 25 de la Convención, y en el caso peruano, 139, inciso 3 de nuestra Carta Magna. Pero hay que entender una situación muy especial. Este proceso, y dentro de ello las garantías, está pues el proceso de amparo, y que recoge un enfoque, principios, instituciones procesales diferenciados de los demás ordenamientos por la tutela de urgencia que se genera, pero también genera la obligación del juez en una perspectiva constitucional a encontrar un remedio idóneo para efectivizar y maximizar los derechos fundamentales, sobre todo si se encuentran en juego derechos vinculados incluso a los grupos vulnerables, como ya lo ha antecedido y como Luis Sáenz lo ha señalado. Y aquí se genera una situación interesante. ¿Qué es lo que genera estos dos principios convencionales de carácter en el ámbito procesal? Han generado que se genere una línea directriz, una regla normativa, algo interesante que se viene ahorita originando y que tiene que ver, es el concepto que se ha utilizado para este caso, que se llama ajuste razonable. El ajuste razonable es simplemente la concretización de los dos principios antes mencionados, debida diligencia y actuación inmediata, y que señala que es entendida como aquella conducta positiva que debe desplegar el juez constitucional y convencional por excelencia en todos los procesos donde tenga que ver la libertad de la persona, y en mayor medida cuando se trate de grupos vulnerables, donde se discuten derechos fundamentales, que son los principales, ¿no? Como puede ser las personas con discapacidad, adulto mayor, las mujeres, entonces necesitan el refuerzo de este ajuste razonable. La podemos encontrar incluso en esta declaración de la propia Corte Interamericana ante la cuestión de pandemia, que lo dice muy claramente, dice: en estos momentos de especial énfasis, en referencia a la pandemia, adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción sin discriminación alguna, incluyendo al adulto mayor, a las personas migrantes, indigentes, refugiadas, aparte incluso a las personas con discapacidad, es decir, ya le da una relevancia total en esta situación de contexto, tan y cual también lo señala la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana, que hay una exigencia total de intervención para el tema de grupos vulnerables. Y aquí va el tema, este sistema de garantías pues ante el panorama, el caso que les he comentado, me generó dos cosas. Y dos razones para actuar de la manera como se actuó o se virtualizó, y cuya característica, como muy bien lo ha hecho nuestro amigo Luis Sáenz, se generaba pues un tema de flexibilización de las formas procesales y la oralización y la utilización de los medios tecnológicos, características muy importantes dentro del proceso y que tenían que ver con grupos vulnerables, en concreto con el derecho a la vida y la salud en tiempos de pandemia. Dos son las razones que me llevaron, en todo caso, o que nos llevaron al órgano jurisdiccional, porque era un tema de servicio y justicia y todo el grupo que estaba a cargo en el juzgado, era dos cosas. Primero, teníamos que ver dos factores, y las dos razones que nos llevaron fueron aplicar lo que yo le llamo el test de vulnerabilidad. Este test de vulnerabilidad, que me parece muy importante, es, como lo ha señalado las 100 reglas de Brasilia y el sentido del sistema interamericano, es que dar protección a aquellas personas que se encuentran o que tienen su capacidad para prevenir, resistir o sobreponer a un impacto que les sitúe en una situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra totalmente limitada, ¿no? Y eso es una situación muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos aplicado lo que le llamamos nosotros el test de vulnerabilidad. Y aquí se genera
un poco concatenando las ideas de los que me han antecedido, lo siguiente. Y yo he sacado una ecuación, por así decirlo, matemáticamente, cosa que en el derecho no debería, pero en el caso concreto me parece importante. A mayor factores de vulnerabilidad, a mayor vulnerabilidad, mayor debe ser la intervención inmediata, aplicar la adecuación del proceso o el ajuste razonable en el proceso o aplicar el principio de diligencia y intervención inmediata. Es decir, la tutela de derechos debe ser mucho mayor, la intervención, hay una obligación total por parte del Estado y en especial por parte del juez para hacerlo. Y en el caso de la señora Verónica, era mujer, pobreza extrema porque era una persona indigente, una persona con discapacidad mental, y también la enfermedad del COVID. Hoy en día es considerado ya pues por las limitaciones al servicio y por la vacuna, que ustedes muy bien saben, y que ya la Corte y la Comisión Interamericana incluso lo han señalado. Entonces, señalamos lo primero, el amparo se generó por ese test de vulnerabilidad y la intensidad en la cual se encontraba. Y lo segundo, la presencia de barreras burocráticas de acceso a la justicia. Y ese es un tema bastante interesante porque nos encontramos ante una situación bastante complicada, por así decirlo. No olvidemos que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 2703-2016 salió muy claramente que las barreras burocráticas de acceso a la justicia, incluso la constitucional, es entendida como aquellas trabas o obstáculos irrazonables que hacen imposible acceder a instancias a las que los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos y resolver sus conflictos de manera real. En tiempos de pandemia debe haber una mayor garantía y también lo dice la Constitución peruana. Pero aquí está el tema. Encontrábamos barreras de tipo organizacional, la deficiencia, recién estábamos adaptando los sistemas informáticos, nuestro sistema era deficiente, no estaba todavía virtualizado, los expedientes electrónicos todavía no estaban implementados, teníamos problemas con el uso del Google Meet, recién estaba aprendiendo el personal a entrelazarse con este sistema de las técnicas, los medios tecnológicos de comunicación. Teníamos, y sobre todo, lo que ya hemos señalado, una barrera de tipo estructural, a lo que nosotros le llamamos incluso barreras estructurales que parten del propio Estado. ¿A qué me refiero? Específicamente a las barreras procedimentales, es decir, las barreras, esas limitaciones irrazonables se pueden generar en el tiempo con situaciones como las que nos han generado el tema de la pandemia, ¿no? Por un lado, las limitaciones para hacer trabajo, incluso que se hace trabajo remoto, y por otro lado, las normas procesales que nos pueden imposibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Acá hay algo interesante en cuanto al tema. Puede generarse en tema de las normas procesales varias formas de barreras de acceso. Una por la norma misma, otra por la limitación de la norma, por la interpretación que puede hacer el juez, que es lo más importante. Es decir, un juez tiene una norma y lo interpreta de manera limitativa cuando debería interpretarla de manera muy amplia, ¿no? Entonces, aquí se genera algo importante y que me parece hincapié resaltarlo. Por ejemplo, el artículo 42, que le he hecho mención, de nuestro Código Procesal Constitucional, la ley 28.237, incluso considerado el primer código procesal a nivel latinoamericano por algunos, muy novedoso en su momento, había una deficiencia procedimental. La norma decía, para los amparos, tenía que ser por escrito. Pero perdón, ¿cómo vamos a hacer escrito? Fuera del horario. La atención fue 10, 11 de la noche, incluso se atendió sábado y domingo, se habilitó todos los sistemas por una situación como el derecho a la vida, porque podía expandirse el tema del virus, no había una protección para un grupo vulnerable. Entonces, esta situación generó que ese artículo 42 constituía, bajo nuestra óptica, una barrera de acceso a la justicia. Pero no es que la barrera de acceso nos obliga a qué, a que en el marco de la tutela jurisdiccional y artículo 825 de la Convención Americana, saltar esas barreras. ¿Cómo? Realizando una reinterpretación incluso de las normas procesales. La norma no limita a ser oralizada, entonces se introdujo otro mecanismo de oralización y se permitió el acceso de las nuevas tecnologías para poder virtualizar la demanda, es decir, vía telefónica, se aperturó en Google Meet y desde el despacho, no del despacho, no en la casa de todo el personal jurisdiccional a las 10 de la noche, para tomar oralizadamente justamente la demanda y poder generar el tema del amparo y la medida cautelar de manera inmediata. Entonces se generó una primera barrera que se tuvo que reinterpretar desde el punto de vista convencional y a partir del ajuste razonable que se materializa en la flexibilización de las formas procesales.
No olvidemos, por ejemplo, que el mismo Código Procesal permite incluso la realización para los habeas corpus. Entonces, por analogía, incluso podríamos haber acogido este tema en los amparos. No es una limitación para que pueda ser de manera verbal. Y otra de las cosas era lo que debería, el artículo 42 también establecía, por ejemplo, que debería tener la firma de un abogado en una situación como la que se encontraba, y era evidente, pues, el tema en la que se encontraba y la protección que se debería dar, pues, quedaba por seguido que también eso era una barrera. El artículo 15 del Código Procesal Constitucional decía, y en aplicación supletoria al 635 del Código Procesal, establece que, por ejemplo, para medidas cautelares en amparo se genera un cuaderno, por ejemplo, un incidente, formación de cuaderno. Eso también era una práctica procesal, que en este momento, pues, constituye una barrera. Entonces, se generó que en ese mismo proceso principal se dé la medida cautelar y luego se independizara. Y bueno, las formalidades de notificación. Ahí optamos por flexibilizar incluso las normas. Las normas decían que tiene que ser por cédula y de manera personal. Y aquí dijimos, no, vamos a utilizar todos los medios tecnológicos posibles, incluso los WhatsApp. Argentina es una de las experiencias muy interesantes que han venido generando, sobre todo en tema de familia, cómo han generado jurisprudencialmente la validez, incluso la notificación por una cuestión atípica en la que nos encontramos y donde tiene un tema de validez constitucional para temas de derechos fundamentales. Entonces, eso no solamente ocurrió en ese momento, de otorgarle una medida, contándoles ya, bueno, el proceso ha terminado, pero eso comenzó a materializarse en la medida cautelar. No había local, en principio, para poder albergar a una persona con discapacidad y con COVID. No existía en esta ciudad de Trujillo ni en lugar cercano. Entonces, lo más razonable era que se encuentre bajo un cuidado de salud. Entonces, al promediar a las 12, 1 de la mañana, pues se acudió a la policía para el traslado y se dispuso que ingrese al nosocomio hospitalario para el cuidado. Entonces ahí hubo otra barrera, imagínense, una barrera al momento de la ejecución. Y la ejecución señalaba y decía muy claramente lo siguiente, que las normas no permitían el ingreso de personas porque no estaba grave, por ejemplo. Pero no se había establecido la condicionalidad de vulnerabilidad, una persona que no tiene la capacidad de comprender que si vuelve, por ejemplo, una persona indigente que puede con COVID generar pues la propagación del virus y la afectación de intereses difusos de la salud de terceros. Tuvimos que señalar hasta el día siguiente, a las 5 o 6 de la mañana, lograr el ingreso porque hubo un impedimento, incluso por parte, bajo el entendido de que primaban sus normas reglamentarias antes que una orden judicial, olvidando en cierta manera que el juez, y no existe zona exenta de control constitucional, y también por el ajuste razonable que debe generar incluso a los procedimientos, ojo, a los procedimientos administrativos que se quieren generar cuando hay personas con discapacidad. Y esto lo dice muy claramente la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que obligan al Estado. Es decir, si existe una norma, no puede aplicarse de manera formal, tiene que reajustarse cuando se trata de una situación como la que hemos venido. Bueno, se logró recuperar, se estableció otros mecanismos y todo lo que se utilizó durante el proceso, durante el día sábado, domingo y todo, eran las comunicaciones, las notificaciones eran vía WhatsApp. O sea, se utilizó, se informalizó todo el proceso de una manera mucho más rápida. Se generó incluso la asistente social para que pueda hacer una investigación, se logró la investigación de manera rápida y se atendió sábado y domingo. Y eso no implicaba un tema de responsabilidad por parte del juez, al contrario, el juez es el garante del derecho en este caso. Y bueno, por suerte logró un tema de efectivización, pero entonces llegó otro tema de la sustracción de la materia, aparentemente al momento de sentenciar, porque esta persona ya se había recuperado, incluso logramos localizar a la familia, identificar su identidad, y ahí se generó un tema, si deberíamos simplemente declarar sustraída la materia. Evidentemente que no. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque hoy en día, y ya lo ha dicho la Corte Interamericana, que cuando se trata de derechos fundamentales, no solamente garantizar el derecho, sino también prevenir, sancionar y restringir. Es decir, si hay algún tema de responsabilidad por esa discriminación que habría sufrido y que estaba obligado el Estado a cubrir a personas con discapacidad, más aún en temas del COVID, tenía que existir un pronunciamiento jurisdiccional al respecto, porque omitir esa situación, por ejemplo, inhibirse de cualquier pronunciamiento al respecto, bajo el argumento de que ya se había recuperado y preservado el derecho a la vida y dejar de lado pues esa política discriminatoria, pues implicaría pues en verdad
una vulneración a la debida diligencia, y la Corte ha sido clara y enfática que muchos órganos jurisdiccionales, al inhibirse de ello, existe responsabilidad. Y un caso lejano, y miren, anterior a la vigencia del Código Procesal Constitucional, conversando con nuestro amigo Luis, muy interesante el caso del caso José Antonio Fernández Salvatecci, ¿no? Es un caso del año 99, muy interesante, ¿no? Donde una juez no permitió incluso salir a una persona por temas de salud, y cuando lo permitió después de un mes, esta persona falleció. Y hubo responsabilidad por la debida diligencia, incluso fue sancionada la juez por ese caso. Pero bueno, esto nos lleva y nos conlleva a lo siguiente. El ajuste razonable ya no es un principio elemental solamente para las personas con discapacidad, porque está prevista en la Convención sobre las Personas, sino es extensible a todo grupo en situación de vulnerabilidad y a situaciones excepcionales donde el juez está obligado definitivamente a realizar esos ajustes razonables. Y es así como hemos creado, no es creado, sino ratificado un poco el tema de la convencionalidad en el propio proceso constitucional. Entonces hemos saltado esas barreras de acceso para otorgar en este caso una tutela efectiva a la cual, y maximizar en este caso los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Y bueno, eso es lo que quería compartir, ¿no? ¿Cuál ha sido esta visión y el por qué y cómo ha sido la justificación? En otras palabras, hemos convencionalizado el propio proceso de amparo y evidentemente también hemos evidenciado, y creo que todos hoy más que nunca, en las limitaciones que se generan desde el punto de vista legislativo, ¿no? Que esperemos que el legislador pueda replantear en todo caso nuestra tratativa del Código Procesal Constitucional en busca de una tutela más efectiva. Eso es todo, muy agradecido. Bien, excelente, doctor Félix Ramírez, con estos dos, de pronto, síntesis o resumen de dos columnas importantísimos del amparo virtual, al menos en el caso peruano, como son los ajustes, el ajuste razonable y el interesante test de vulnerabilidad. Cedemos el uso de la palabra al doctor Damián Armijos Álvarez, quien en un mundo presencial nos estaría visitando del hermano país de Ecuador. Bienvenido, querido amigo Damián. Hola, ¿cómo estás, estimado Juan Alberto? Muchísimas gracias a ti por la invitación, también al ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y al querido Instituto Apex Juris. Felicitaciones por esta iniciativa. Para mí es motivo de enorme satisfacción compartir este panel con los profesores Luis Sáenz, el doctor Félix Ramírez y nuestro querido amigo y maestro, el doctor Eduardo Yugdar. Un saludo a todos ustedes. Y bien, voy a referirme, bueno, si bien tanto en el Perú como en Argentina se habla de amparo, en el Ecuador el amparo todavía es una garantía, pero bajo otra denominación. El amparo perdió vigencia con la emisión de la Constitución del año 2008. Anteriormente, la Constitución del 98 determinaba que la acción de amparo efectivamente era una garantía constitucional, pero su naturaleza era fundamentalmente cautelar. Sin embargo, ya con la Constitución del 2008 se genera la acción de protección como una garantía de carácter tutelar, pero el carácter cautelar que tenía el amparo anteriormente se convirtió en medidas cautelares constitucionales. Y en esa medida, pues entonces voy a hacer algunas referencias a estos elementos, recalcando algo que ya se ha dicho, pero que estimo conveniente a propósito de Ecuador resaltarlo una vez más, y es el hecho de que efectivamente cuando estamos en contextos de situación de emergencia, como lo fue la pandemia, el COVID-19, bueno, aquí en el Ecuador y en el resto del mundo todavía seguimos sufriendo los efectos de esta pandemia. Sin embargo, ya no se combate a la pandemia en el Ecuador, al menos desde el estado de excepción. La Corte Constitucional determinó que los plazos de duración del estado de excepción ya pasaron, ya fenecieron, de tal manera que el presidente de la República bajo ninguna circunstancia podía nuevamente utilizar
la situación de la pandemia para acreditar un nuevo estado de excepción y de esa forma restringir la movilidad o tomar ciertas medidas, sin perjuicio de que el COE nacional, digamos, esta organización de instituciones públicas, de seguridad, de la sociedad civil, en fin, puedan adoptar ciertas medidas de restricción y prevención sin que eso implique adoptar un estado de excepción, porque claro, cuando se dan los estados de excepción, suceden el abuso también del ejercicio del poder. Y decía, hago referencia especial al tema del estado de excepción y Ecuador, porque fue el caso de Zambrano Vélez y otros contra el Ecuador, que se sustanció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte dijo, hey, les recordamos que en el estado de excepción no es posible que ustedes restrinjan las garantías. Es posible, ciertamente, en virtud del artículo 27 de la Convención Americana, suspender ciertos derechos, ¿no? Pero bajo ningún contexto se puede aceptar la suspensión de las garantías. Y esto lo dijo precisamente porque el estado de excepción autoriza la restricción o la limitación de ciertos derechos a efectos de combatir ese estado de excepción. Pero lamentablemente los gobernantes utilizan el estado de excepción para extralimitarse, para disponer de ciertos recursos que están destinados exclusivamente a ciertas áreas como salud o educación, pero sin embargo utilizan este estado de excepción y se aprovechan del ejercicio del poder para restringir derechos. Y de hecho, en el Ecuador también, en el año 2020, durante la pandemia, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que les decía a todos los abogados, o bueno, nos decía a todos los abogados, que si se quiere presentar garantías constitucionales, tiene que esperar. Usted solamente puede proponer habeas corpus, nada más. Entonces, inmediatamente los abogados reaccionaron, se dijo al Consejo de la Judicatura que están fuera de contexto, se planteó una acción de inconstitucionalidad, inmediatamente la Corte Constitucional notificó al Consejo de la Judicatura, le pidió explicaciones y luego el Consejo de la Judicatura trató de revertir esa situación, de justificar algunas cuestiones, de decir que todos habíamos entendido mal ese comunicado y bueno, al final del día la Corte Constitucional dijo, en fin, como ya ustedes se encargaron de dejar sin efecto ese circular, pues no hay nada que declarar inconstitucional, pero sí les recordamos que aún en estado de excepción no se pueden suspender las garantías, como es la acción de protección que viene siendo pues el amparo en otros países. Dicho esto, colegas, me pareció muy interesante algunos de los aspectos que han destacado los colegas de los otros países. Y yo quisiera compartir algunas cuestiones que tienen relación también con el amparo y la acción de protección ecuatoriana a efectos de pues, estos estudios de derecho comparado. Me llamó poderosamente la atención la celeridad con la que se trató el caso que nos comentaba el profesor Félix. Generalmente en el Ecuador, cuando, a pesar de que la ley de garantías determina que, por ejemplo, presentada una acción de protección, inmediatamente se tiene que convocar a una audiencia dentro de 3 días, esto en la práctica procesal constitucional no sucede, o al menos de los casos que he revisado, de las causas que han llegado inclusive a la Corte Constitucional, no he visto que haya un caso en el que se haya trabajado con tanta celeridad. Y cuando esto ha sucedido, ha sido una celeridad sospechosa. Hace pocos días publicaba en mis redes sociales que un juez otorgó medidas cautelares en 7 minutos. En 7 minutos, cosa que normalmente, vaya, primero, a pesar de que la ley dice que los jueces en su primera providencia tienen que pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares, a pesar de eso, la práctica procesal constitucional ecuatoriana ha hecho que los jueces simplemente aboquen conocimiento y señalen una fecha para escuchar en audiencia y ver si es que otorga o no. Es decir, hacen lo contrario a la ley, ¿no? O al menos no se sujetan a la ley. Y entonces este caso llamaba poderosamente la atención porque fue una solicitud de medidas cautelares que ingresó a la 1 de la mañana,
que le pasaron al despacho del juez a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana, con 7 minutos, estaba ya la resolución sobre medidas cautelares, otorgando medidas cautelares. Bueno, entonces, digamos que era un juez proactivo, un juez preocupado por los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, fuera digno de aplaudir si es que hubiera sido procedente esa solicitud de medidas cautelares, pero no era procedente porque la propia ley no permitía, en ese caso específico, que se puedan dictar medidas cautelares. ¿Por qué? En el caso ecuatoriano, las medidas cautelares sirven para evitar la vulneración de derechos o para suspender y hacer cesar tal vulneración. Es decir, pueden ser independientes cuando vemos que hay una amenaza a la violación de derechos, y pueden ser conjuntas en la acción de protección cuando la afectación se está consumando, ¿no? Pero dice también la ley que las medidas cautelares no proceden en contra de actos judiciales, de actuaciones jurisdiccionales, ¿no? Porque para eso se entiende que existen otros órganos de revisión. Tienes el recurso de apelación, tienes la acción extraordinaria de protección, en fin, tienes un sistema de justicia, de garantías que te permite revisar esas eventuales fallas de los jueces. Entonces, no puedes a través de medidas cautelares suspender un acto judicial. Y precisamente lo que hacía esta orden de medidas cautelares era suspender un acto jurisdiccional. Y detrás de eso, lo que estaba es que se trataba de los miembros del Consejo Nacional Electoral que estaban destituidos. Ellos, alguien, ¿no? Porque cualquiera puede solicitar garantías jurisdiccionales, alguien dijo, oigan, no les destituyan a los consejeros, porque estamos a una semana de elecciones presidenciales, y si es que les destituyen, chuta, vamos a tener un problema con la democracia, se van a suspender las elecciones y todo. Entonces por favor, que no les destituyan, o al menos que esta orden de destitución se cumpla después de las elecciones, ¿no? Pero era una orden de destitución judicial. Y contra ese acto judicial se dictaron medidas cautelares en 7 minutos, por eso digo, es altamente sospechoso. En fin, bueno, pues eso como parte de una anécdota reciente en lo que respecta a las medidas cautelares en el Ecuador. Otra cosa que quisiera reflexionar a propósito de estos temas es que, si bien las garantías tienen esta naturaleza, digamos, de ser rápidas, de que se deben de atender con muchísima celeridad, de atenderse con absoluta urgencia, a pesar de aquello, en el caso ecuatoriano al menos, la acción de protección, al no establecer un plazo de interposición, es una acción de carácter imprescriptible. Y eso significa entonces que los hechos que se hayan dado en el año 2020, quizás por negligencia de las autoridades, de los órganos de salud pública nacionales, que provocaron posiblemente las muertes. Veíamos en el Ecuador que hubieron, por ejemplo, mujeres en estado de gestación que tuvieron que dar a luz afuera del hospital, literalmente dieron a luz en la calle, ¿no? Entonces, claro, ¿podría ella presentar todavía una acción de protección por esa situación? Claro que sí, a pesar de que ya él esté con el hijo en sus manos, en fin. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad estatal. Y claro, a lo largo de estos años, de estos casi 13 años que tiene la acción de protección en el Ecuador, se han dado casos en donde la gente plantea acciones por vulneración de derechos de larga data. Y la defensa lo que dice es que, como la vulneración no es actual, entonces no procede la acción. Pero la Corte Constitucional, en ese sentido, concretamente en la sentencia 179-13-EP/19, se pronunció indicando que el carácter irrenunciable de los derechos, el carácter intangible de los derechos, y también el carácter imprescriptible de los derechos
conllevan también que tengas una garantía de orden imprescriptible, de tal manera entonces que tú puedes plantear una acción de protección en cualquier momento, siempre que obviamente lo que se reclame sea la tutela de los derechos fundamentales. Inclusive yo allí extendería un poquito más, ¿no? Es posible que también hayan familiares de las personas fallecidas por el COVID, por circunstancias que eventualmente puedan significar la responsabilidad del Estado. Ojo, familiares. Según los estándares interamericanos, los familiares también son víctimas. Entonces, ellos también podrían accionar en cualquier momento, podrían presentar una acción de protección por estos daños que se les ha causado por efecto del mal manejo de la salud pública. Y claro, me refiero a los estándares interamericanos porque la Constitución, cuando determina a la acción de protección como una garantía jurisdiccional para la tutela de derechos, se refiere a la tutela de derechos establecidos en la Constitución como a los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Y el bloque de constitucionalidad que también se consagra en el artículo 426 de la Constitución, 425, 426, acarrea necesariamente que se acojan o que se protejan los derechos también establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el año 2019, en el mes de julio aproximadamente, en el Ecuador, tuvimos el caso famoso del matrimonio igualitario. La Corte Constitucional lo que dijo en ese caso es que haciendo una interpretación pro homine, ¿no? Bueno, fue también un voto de mayoría, fue un voto súper ajustado, allí fueron 5 jueces contra 4, los que determinaron que era procedente el matrimonio igualitario en el Ecuador, a pesar de que la Constitución solamente decía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, específicamente el artículo 69 de la Constitución, o el 67 me parece que es. Entonces, claro, un grupo de jueces hacía una interpretación literal y decía, no podemos a través de una sentencia cambiar la Constitución. Este otro grupo de jueces de mayoría lo que dijo es, no estamos cambiando la Constitución, lo que estamos haciendo es una interpretación pro homine, que es lo que nos dice la propia Constitución. La Constitución nos establece formas de interpretación y, entre otras formas, nos dice que observemos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y utilizaron allí la opinión consultiva 24/7 para decir que sí, en esa opinión consultiva ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos había señalado de que el matrimonio puede ser viable entre 2 personas del mismo sexo, y de esa forma se implementó el matrimonio igualitario en el Ecuador sin que se haya reformado la Constitución, y eso, vale decir, se dio en el marco de una acción de protección. Bueno, alguien dirá, pero las acciones de protección no se presentan ante la Corte Constitucional, eso es cierto. Sin embargo, dado el control concentrado, entre comillas, concentrado de constitucionalidad en el Ecuador, cuando los jueces que conocen estas causas encuentran que ciertas normas jurídicas infraconstitucionales pueden ser contrarias a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos, tienen que suspender la tramitación del proceso y elevar en consulta a la Corte Constitucional. De tal manera que la Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación, administración digamos, institución a cargo del control de constitucionalidad, pueda pronunciarse respecto de esas causas, y es por eso que fue la Corte la que determinó, pero de un caso derivado de una acción de protección. Y lo que es curioso, y por eso decía que es entre comillas un control concentrado de constitucionalidad, es que la Corte en esta sentencia decía que, observando los estándares interamericanos, era obligación del juez de esa causa aplicar directamente la Constitución. Y no solo del juez de esa causa, sino también de los funcionarios administrativos del registro civil. Les dijo, ustedes como funcionarios administrativos están llamados a ser
una aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de las opiniones consultivas, de la Constitución y de una interpretación pro homine. O sea, básicamente les dijo, ustedes en la administración pública, en el ejercicio de sus facultades administrativas, tienen que hacer una suerte de control de constitucionalidad y convencionalidad. Eso está a partir del párrafo 288 de esta famosa sentencia, que es la 11-19-CN, diagonal 19, sobre el matrimonio igualitario en Ecuador. Y entonces, a partir de eso se comenzó a discutir si es que, bueno, en los procesos constitucionales cabe o no que pidamos directamente a los jueces que apliquen la Constitución, que apliquen el principio pro homine, que apliquen la Convención Americana, porque la Corte Constitucional ya lo dijo, y según el artículo 436, numeral 6 de la Constitución, todas las sentencias de la Corte se constituyen en jurisprudencia vinculante, de tal manera que si los jueces no aplican, pues estarían inobservando una fuente oficial del derecho. En fin, vaya, estoy recién en el primer punto y ya casi me quedan 3 minutos. Así que voy a ir un poco rápido con esto para ver. Entre otras cosas está también el hecho de la legitimación activa. ¿Quiénes pueden proponer una acción de protección? Pueden proponerlas cualquier persona. Anteriormente se exigía que el titular del derecho, la persona afectada por la vulneración del derecho, sea quien presente la acción de protección. Ahora, por este interés difuso de que se tutelen los derechos fundamentales de las personas, cualquiera puede presentar una acción de protección sin que sea él quien haya sido perjudicado por ese acto u omisión violatorio de derechos. En ese caso es imperativo que se identifique a la parte afectada, ¿no? De hecho, la semana pasada tuve una audiencia en ese sentido. Una señora aquí en el Ecuador había presentado una acción de protección, o bueno, presentamos con ella una acción de protección para tutelar los derechos de su hermana, que está trabajando en los Estados Unidos, en una institución ecuatoriana en los Estados Unidos, ¿sí? Porque el Ecuador estaba generando circunstancias en donde pretenden regresarle al Ecuador para disminuirle la remuneración, afectándole 27 años de servicio, alejándola de su familia, en fin, una serie de circunstancias que impulsaron que esta persona pues se vea en circunstancias tan apremiantes que inclusive presente su renuncia, ¿no? Entonces, se presentó la acción de protección aquí en el Ecuador el día 11 de enero aproximadamente del 2020. La presentó su hermana. La jueza que conoció esta causa, muy bien, pues abocó conocimiento, notificó y más. Pero aquí hay una distinción entre accionante y afectada. La accionante es la hermana de la afectada. Como la ley de garantías prevé también la posibilidad de modificar la demanda por parte de la persona afectada, su hermana, como había renunciado posteriormente a la presentación de la demanda, pidió a través de una modificación a la demanda que se le tutele su derecho al trabajo, porque prácticamente ella por acoso laboral se vio obligada a renunciar. Entonces, cuando nos fuimos a la audiencia, que fue el jueves de la semana pasada, cuando estuvimos en una audiencia, a propósito, audiencia virtual, solicitada por la parte afectada debido a que está en los Estados Unidos, comenzamos a conversar con la jueza de este asunto y era impresionante tratar de explicar esto que está en la ley a un juez. La jueza nos decía, no entiendo por qué hay dos personas que están pidiendo cosas diferentes y quieren sorprenderle a la parte demandada, primero con una demanda de alguien que no es la parte afectada, luego con una modificación a la demanda de alguien que presenta su renuncia, pero espera que le restituya el cargo. Cuando la renuncia es un acto voluntario, entonces lo primero que uno hace
es pensar en alguna divinidad, alguna cuestión así, porque dice, bueno, si es que la jueza de entrada me dice que no entiende la diferencia entre accionante y afectado, y que esto está en la ley. Por suerte, como estábamos en Zoom, hicimos ahí le compartimos la pantalla y le mostramos los artículos de la ley. Y entonces allí sí nos creyó, dijo, ya, a eso se referían. En fin, estas cosas ponen en riesgo, digamos, son cosas positivas que están en la norma, pero la falta de jueces especialistas en materia de garantías en el Ecuador, en materia de derecho procesal constitucional en general en el Ecuador, genera estas situaciones que son bastante apremiantes, sobre todo para las partes afectadas en los procesos. Bien, en honor al tiempo, voy a quedarme hasta aquí. Me he pasado 1 minuto 58 segundos, ofrezco disculpas por esto. Así que muchísimas gracias, estimado Juan, y un honor compartir con los colegas. Quedo abierto pues a las preguntas que se deriven del foro. Bien, muchísimas gracias, apreciado amigo Damián. Con estos interesantes casos, bueno, hemos cerrado este primer seminario en amparo virtual, y bajo esta lectura comparada sería bueno cerrar con un comentario final a cargo de ustedes, máximo unos 2 o 3 minutos sería bueno, a propósito como un estilo feedback. Sí, empezaríamos a cargo del profesor Luis Sanz, como un comentario final sobre este tema. Profesor. Sí, ahora sí. Ya, solamente para redondear la idea, considero de que al margen de que aceptemos la mayor parte de legislaciones, la existencia de procesos constitucionales de tutela y de regulaciones ordinarias para las mismas, estimo que la presencia de una virtualización de alguno de esos mecanismos, como en este caso lo es el amparo, impone evidentemente un tratamiento de suyo especial. Es inevitable que si estamos hablando de contextos de excepción y de situaciones de particular urgencia, la tutela no puede ser ni dosificarse exactamente en los mismos niveles que en el amparo ordinario. Como obviamente esta temática no ha sido, por lo menos en nuestro país, en el caso del ordenamiento jurídico peruano, objeto de una regulación directa, creo que debe ser preocupación directa de quienes evidentemente se tienen a su cargo, ¿no? La tarea legiferante, el abordar dicha temática. Por de pronto, creo que los referentes que está marcando la jurisprudencia son bastante interesantes y habría que en todo caso hacerles un seguimiento mucho más detenido. De lo que se ha avanzado hasta la fecha, yo me inclinaría por decir de que los caminos o las pautas que se han abierto son bastante interesantes. Creo que habría, por supuesto, algunas cosas que mejorar. Considero evidentemente, y como por ejemplo ya lo señalaba mi colega Félix Ramírez, de que habría que puntualizar cómo proceder en los casos en los cuales exista una sustracción de materia, porque cuidado, a veces ocurre de que cuando a pesar de actuar el juez constitucional no se logran los propósitos de reposición, sea porque la vulneración ha cesado, sea porque el derecho se ha tornado irreparable, a veces algunos magistrados optan por la línea de considerar de que eso ya no debería originar un pronunciamiento de fondo. Esto no es rigurosamente cierto al compás de lo que establece el Código Procesal Constitucional. Es perfectamente posible emitir pronunciamiento de fondo, aún en los casos de sustracción de materia, como lo deja con toda nitidez descrito el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. En ese sentido, pues yo creo que a ese aspecto habría que prestarle mayor atención, como habría que evidentemente dejar bien en claro que cuando existe sustracción de materia, eso no significa bajo ningún contexto una actitud que vaya más allá de lo que representa estrictamente el reclamo. Si evidentemente quien ha accionado en vía constitucional es la persona que ha solicitado tutela, es en torno de lo que él ha peticionado o lo que ella ha peticionado, respecto de lo cual el juez debe pronunciarse. Considero de que allí no resulta de recibo hacer merituaciones a la luz de lo que pueda haber representado la actuación del emplazado, porque si no, entonces estaríamos desnaturalizando la finalidad
tutelar que evidentemente entraña el propio proceso constitucional en el marco de lo establecido por el propio artículo primero. En fin, yo creo que esos temas habría que prestarles mayor atención, pero por supuesto es un tema todavía pendiente de desarrollo y sobre el cual seguramente podremos hablar mucho en los próximos tiempos. Les agradezco mucho su atención y por supuesto espero que en algún otro momento podamos nuevamente compartir ideas y reflexiones al compás de los temas constitucionales, que siempre son temas dinámicos y abiertos obviamente a la opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis. Profesor Eduardo, tiempo es Bueno, suyo. sí, coincido en lo que ha dicho el colega Luis. Evidentemente, esto se trata de una construcción que se va haciendo con estos tiempos modernos, pero partiendo también de que el derecho, sea sustancial o formal, no tiene una finalidad en sí mismo, sino que es para proteger en un Estado de Derecho constitucional la dignidad humana. Y en eso están las sanciones especiales. Por lo tanto, aquí es esencial medir el efecto útil. El efecto útil, como en los tratados internacionales, de que esas pautas de protección no sean letra muerta. Si es que realmente la herramienta es adecuada para alcanzar la finalidad para la que ha sido puesta, en la forma que ha sido puesta y en los modos que deben ser rápidos, expeditos, para proteger y oportunos, entonces, bueno, creo que ese es el termómetro que debe medir su utilización en forma o no para ser una herramienta legítima. Por eso el efecto útil también no solamente hay que medirlo desde una visión del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional público, sino también desde la eficacia de los derechos constitucionales. Y Perfecto. bueno, ya aprovecho para despedirme también, y muy agradecidos por la invitación. Es un gusto haber compartido la tarde de hoy con ustedes. Muchas gracias, profesor Eduardo. Profesor Félix. Bueno, para redondear, efectivamente, o sea, la finalidad de los procesos constitucionales es justamente la tutela, ¿no? La tutela efectiva. Y esa efectividad reitera el contenido verdaderamente de los procesos de la libertad, ¿no? Es decir, están encaminados definitivamente a garantizar los derechos de manera inmediata, si así lo requieran, más aún en un tiempo de pandemia donde está en juego el tema del derecho a la vida y la salud, ¿no? Y ya, como había hecho mención anteriormente, es interesante que incluso la Corte Interamericana y la Comisión hayan reiterado que el derecho a la salud y a la vida debe garantizarse en estos tiempos pandémicos, respetando la dignidad humana, dice, y observando los principios fundamentales, incluso de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuando a las circunstancias generales de esta pandemia. Grandes reflexiones, la cual generan pues todo un debate, tal vez entre el tema de la salud o quienes están a cargo del derecho a la salud y el tema del control judicial que puede ejercerse con ello. Una idea elemental es que no existe zona exenta de control constitucional, ¿no? Incluso las disposiciones que puedan generarse internamente en políticas públicas de salud. El amparo creo que ha sido una necesidad, el amparo virtual, así como lo hemos querido manifestar, que nace jurisprudencialmente, nace con dos características muy claras para finiquitar. Es el tema del uso de la herramienta de los medios tecnológicos para acercar la accesibilidad como medio mucho más rápido a ser efectiva e inmediata, y las medidas cautelares oralizadas cuando estén en tela, digamos, en peligro el tema del derecho a la salud de las personas, la vida, en tiempos pandémicos. Es decir, mayor vulnerabilidad, mayor debe ser la intervención del juez convencional y constitucional. Y lo segundo es la oralización. Quiero hacer referencia, solamente con eso termino, es que el sistema oralizado también puede ser aplicable en los procesos constitucionales. Y solamente me voy a referir, y con eso termino, la sentencia generada por la Corte Interamericana, si no me recuerdo, en el caso a Pitts Barbera versus Venezuela, ¿no? Ya la Corte Interamericana ha señalado de manera muy expresa en el marco del artículo 8.1 de la Convención, reconocer y ejercer, dice, el sistema oralizado en los procedimientos o en los procesos, implica una debida garantía en procesos especiales donde existe la necesidad, y eso pueden encontrarlo, si no más recuerdo, en el fundamento 75. Eso implica que
puede utilizar el juez estas herramientas en base al ajuste razonable. Negar un tema de tutela o tal vez abstenerse incluso luego de darse, haciendo efectivo y tal vez volviéndose irreparable, hay la necesidad en el marco de los estándares internacionales, un pronunciamiento siempre de fondo cuando exista obviamente un tema de responsabilidad, o al menos para tratar el tema del control sobre los procedimientos tal vez en temas de salud o el tema del MINDES o que tengan que ver con temas de vulnerabilidad de derechos fundamentales. Es una garantía y es una gran responsabilidad la que tenemos los jueces, pues, de ser verdaderos garantes de la vida y de la salud de las personas, ¿no? Y no podemos omitir o pretextar de repente no dar una garantía o negar o señalar por cuestiones formales que no se pueden dar un tema de tutela jurisdiccional efectiva. Esa concepción debe erradicarse y no puede concebirse, pues, una judicatura que no brinde verdaderamente una tutela, creo yo, efectiva en temas de derechos fundamentales. Dejando en claro que en ese caso incluso se estableció, el caso que les comenté, políticas públicas para que no vuelva a repetirse un hecho como el que se había sucedido de una discriminación estructural institucionalizada, por así decirlo, por una persona simplemente porque era una discapacidad mental y en este caso incluso con pobreza extrema, ¿no? Indigente que se encontraba en la calle. Tan igual tiene el valor de una persona discapacitada, tan igual de una mujer, de un niño, de un adulto mayor que cualquier otra persona. Y en gran medida mayor debe dársele una protección por el grado de vulnerabilidad que existe en aras de preservar verdaderamente el sistema interamericano, la Constitución y sobre todo el tema de la dignidad y los derechos fundamentales. Y siempre agradecido por haber compartido con todos estas reflexiones, ¿no? Un tema que no acaba, el derecho es un tema cambiante en manera permanente, ¿no? Entonces, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Hay deficiencias, hay que ir mejorando y a partir, pues, de la operatividad del día a día, digamos, de la justicia misma, hacer frente a estas situaciones. Muy agradecido. Muchas gracias, profesor Félix. Finalmente, turno del amigo y profesor Damián Armijos. Muchísimas gracias, estimado Juan, y con eso también a los profesores que nos acompañaron. Bueno, yo como una reflexión final quisiera destacar el hecho de que posiblemente hemos avanzado bastante en algunas cuestiones en América Latina. Creo que, bueno, pues Perú es un ejemplo a seguir en cuanto precursor de un código orgánico procesal constitucional. Lo mismo los amigos bolivianos, me parece que en el año 2006 sacaron asimismo un código procesal constitucional y creo que eso abona muchísimo para el desarrollo de la justicia constitucional. Muchísimo costó primero pensar que la Constitución sea una norma jurídica aplicable y que realmente influye en la vida de los ciudadanos. Costó muchísimo pasar de una simple carta política a una norma jurídica. Costó mucho también generar un sistema de garantías que nos permita establecer los mecanismos para proteger esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Pero yo creo que el siguiente paso es fortalecer esos organismos encargados de la administración de justicia, es fortalecer en sí mismo, por una parte, el sistema de justicia constitucional integrado por cortes y tribunales constitucionales a la cabeza, pero también con un cuerpo articulado en cada uno de los estados en las cuales podamos acudir ante una justicia constitucional especializada con jueces que efectivamente conozcan de las garantías, conozcan de las reglas procesales y la importancia que hay detrás de cada procedimiento. Obviamente con un órgano superior que nos diga, un órgano de cierre, ¿no? Como las Cortes o tribunales constitucionales, que nos permitan entender quién tiene la última palabra respecto de los casos expuestos. Y por otra parte, decía también, un sistema de justicia constitucional que va más allá de la parte de la institucionalidad estatal. Un sistema de cultura constitucional, decía, en cuanto la ciudadanía también debe de conocer y apoderarse de sus derechos constitucionales. Todo el tiempo la ciudadanía vive quejándose de los políticos, de lo que les pasa, de los abusos de poder, pero no ejercen sus derechos precisamente por una suerte de falta de cultura constitucional difuminada
en los sectores, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, y por eso creo que foros como este son espacios apropiados para poder transmitir también a la ciudadanía en general estos elementos que les permitan pues acudir ante los organismos de administración de justicia. Por mi parte, pues quedo muy agradecido con usted, estimado amigo Juan, y con todos los profesores que nos acompañaron en esta jornada. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimados profesores, por estas apreciaciones y alcances en esta materia de amparo virtual, y que seguramente con estos puntos críticos y propositivos, pues nos va a ayudar a seguir en una segunda edición, seguramente a razón de la justicia y también de los puntos que estamos dejando planteados en este seminario. Muchísimas gracias a ustedes, y de igual manera agradecidísimo a los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Un gran abrazo y hasta pronto. Dios nos guarde a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego con todos.